El delincuente, presidente ilegítimo, Pedro Castillo, se presentó con la misma ropa que suele utilizar el pedófilo, narcotraficante y corrupto Evo Morales, y obviamente, a esta ropa guachafa no le podía faltar el clásico sombrerito cochino que viene utilizando desde que empezó la primera vuelta de las elecciones. Durante todo el mensaje presidencial, se la pasó leyendo. Cabe resaltar que el pedorro mensaje presidencial que Pedro Castillo leyó, hasta las patas, fue escrito por el también delincuente y sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón. Que para mala suerte de los que le pedían a Pedro Castillo que deslinde de Vladimir Cerrón, como es el caso del productor de ambiente y explotador de trabajadores, Ricardo Morán, Vladimir Cerrón estuvo sentado en uno de los balcones del Congreso. Me preguntó cómo se sentirá Ricardo Morán, que hacía tendencias pidiéndole a Pedro Castillo que deslinde de Cerrón. Me imagino que habrá quedado como lo que es, como un payaso. Antes de pasar al resumen del mensaje presidencial, veamos la juramentación de la guachafa e ignorante Dina Boluarte. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ¿jura usted, por Dios y por la patria, ejercer fielmente el cargo de primera vicepresidente de la República que le ha confiado la nación para el periodo presidencial 2021-2026? Así como defender la soberanía, la integridad de la República y cumplir la Constitución política y las leyes del Perú? Por los nadies, por aquellos que teniendo voz se la quitaron, por una patria soberana, abrazada en un solo corazón, sí, juro. Por los nadies, por los nadies. Ahora vayamos al resumen de las estupideces que el delincuente y analfabeto de nuestro presidente ilegítimo dijo en su mensaje a la nación. Palacio de Gobierno será un museo. En este museo funcionará el nuevo Ministerio de las Culturas, lo que antes se conocía como Ministerio de Cultura. Sí, ese ministerio que sirve para regalarle plata a caviares y progres como Richard Swing y Mayra Coito y su proyecto de lenguaje inclusivo. Además, Pedro Castillo dijo que no vivirá en la misma casa de Francisco Pizarro, que hay que romper con la colonización. Si Pedro Castillo es un resentido social y odia a los españoles, pues debería empezar por hablar en quechua, cambiar su nombre y apellido a nombres de incas y vestirse con plumas, como hacían los incas. Revisará los contratos del Estado. O sea, con esta ley, en poco tiempo la economía terminará de morir en nuestro país. Ya me imagino a Pedro Castillo anulando contratos con Estados Unidos para comprarle a gobiernos dictatoriales como China, o por ejemplo, comprando vacunas cubanas para el resto de peruanos que aún falta por vacunar. Regulación de los medios de comunicación. O sea que con esta ley, nadie podrá criticarlo o investigarlo, y si alguien lo hace, terminará en la cárcel o con los canales de televisión cerrados, como pasa en todas las dictaduras comunistas. Regulación de la publicidad estatal. Esta ley puede traerle serios problemas a Pedro Castillo, ya que la mermelada de los medios de comunicación es casi intocable y podría verse con botafuego. Declarará en emergencia la educación pública. Claro, con profesores ignorantes, como Pedro Castillo, urge declararlo en emergencia. La Asamblea Constituyente presentará un proyecto de ley para aprobar la Asamblea Constituyente. Aunque Pedro Castillo sabe que la Asamblea Constituyente es inconstitucional. Los delincuentes extranjeros tienen 72 horas para abandonar el país. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Lo que se le olvidó decir es que, si Evo Morales también cuenta como delincuente extranjero, vuelve el servicio militar obligatorio. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. O sea que veremos a pulpines tiktokers, como Yossi, haciendo tiktoks, pero desde el cuartel. Vladimir Cerrón busca con el servicio militar obligatorio desaparecer a los pulpines de futuras marchas en contra de un gobierno dictatorial como el que se viene con Pedro Castillo. Hay que reconocer que estos tipos de idiotas no tienen nada.
Esta mañana mientras editaba este video, me enteré, por las noticias que el presidente, ilegítimo, Pedro Castillo, anunciaba a Guido Bellido, como presidente, del Consejo de Ministros. Guido Bellido, tiene una denuncia abierta, por apología al terrorismo. Con esta noticia, queda comprobado, que esta gente, de Perú Libre, son senderistas. A las pocas horas, de la designación, de Guido Bellido, el Partido Morado, publicó un comunicado, dedicado al actual Congreso de la República, pidiéndoles, que les nieguen, el voto de confianza, pero como muchos sabemos, el Partido Morado, es el partido, más miserable, y asqueroso, del Perú. Este partido, siempre trabaja de la mano, de los gobiernos corruptos de turno. Tal vez el Partido Morado, esté confabulado con los senderistas, de Perú Libre, para buscar el cierre del Congreso, ya que como sabemos, la Constitución dice lo siguiente: si se censura, o niega, el voto de confianza, a dos gabinetes, de un mismo gobierno, el presidente de la República, puede disolver el Congreso. Tal vez los delincuentes, y senderistas, estén buscando, este método, para cerrar el Congreso, y dar paso a su Asamblea Constituyente, y quedarse en el poder para siempre. Bueno, queda claro, que la hoja del Proclama Ciudadana, que firmó, fue un fraude, como su victoria en las elecciones. El Congreso, tiene todo en sus manos, para vacar, a Pedro Castillo, en menos de un año. Como dice el dicho, lo que empieza mal, termina mal. Bueno, este fue un breve resumen, del mensaje, a la nación, o como algunos lo llaman, en redes sociales, una amenaza, a la nación.